Justamente con Vitar, ¿cómo le va, José? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, muy amable por la comunicación y cuéntenos un No, al poco contrario. qué es Bueno, este nosotros no es grupo que hagamos, que se va a lanzar y esta disertación que va a haber a la tarde. sí, no es que hagamos una contracumbre, somos mucho más humildes que sostener esa pretensión. Lo que hacemos es un acto de reafirmación de la soberanía nacional en este triste 9 de julio, donde un presidente sin ninguna noción de la defensa de los intereses soberanos de la patria van a mancillar la Carta Histórica firmando un acuerdo, un pacto absolutamente extensivo sobre la base de una filosofía descarnadamente liberal, donde en ninguno de esos 10 puntos figura la palabra soberanía, la palabra justicia social, la palabra de la defensa de los intereses del país. Entonces nosotros, que ya veíamos venir esto, lo que decidimos es hacer la presentación en Tucumán de un foro que hemos constituido recientemente a nivel nacional, cuya presidenta es la ex ministra y embajadora Nilda Garré. Yo tengo el honor de acompañarla como vicepresidente, y entre los vocales están el ex ministro Jorge Tayana, el senador Oscar Pavilli, que viene hoy a Tucumán, y la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, entre otros. Mm. ¿Qué plantea el centro? Sostener el debate político ideológico que hoy nuestro país necesita cuando aparece un gobierno que quiere pasar por encima de postulados históricos del país, que fueron parte de su cultura y de su historia nacional, y que hoy habla libremente o en realidad gratuitamente de compartir los criterios ingleses sobre la soberanía de Malvinas como forma de entregárselo a los ingleses, Mm. que permite a Estados Unidos una base militar en nuestra Patagonia, con lo cual todo el Atlántico Sur pasa, que debiera ser argentino, pasa a estar controlado por la OTAN, que viene patrocinando y promoviendo conflictos y guerras, y nos preocupa mucho todo esto. Mire que no le estoy diciendo nada de la política económica y social del gobierno, Sí, sí. que ha generado una caída fuerte de la actividad, un aumento del desempleo, una caída importantísima del ingreso nacional y de los salarios de la gente. Es un cuadro completo, preocupante lo que está viviendo hoy el país. Y eso nos lleva a sostener la necesidad de promover este debate que les decía recién, y la presentación que hacemos en Tucumán, donde hemos debido cambiar varias veces de escenario por indebidas presiones políticas sobre quienes nos facilitaban un lugar para la realización del acto, Mm. hemos ¿Qué decidido del hacerlo. propio gobierno provincial que por ahí, porque sé que lo estaban por Ah, hacer en la sede de algunos gremios y que después les dijeron que no? digamos que algo así. Mm. Por lo cual hemos decidido hacerlo en la Plaza Alberdi, un lugar emblemático, al pie del monumento a ese gran pensador e intelectual tucumano que fue Alberdi, y ahí le pondremos el pecho al frío y a la incomodidad, Mm. pero haremos patria con mucha transparencia y mucha dignidad, en oposición a ese encuentro de la noche, donde se va a firmar ese pacto infame de 10 puntos, y donde todos tienen que ir de traje oscuro, por orden de mi ley. Mm. Así que mientras, frente a la oscuridad del acto de esta noche, de los trajes oscuros
y de un presidente oscuro, nosotros reafirmaremos la bandera de la soberanía y la defensa nacional en nuestra humilde convocatoria en la Plaza Alberti. José, particularmente en lo que respecta al centro, ¿cuáles son los objetivos y cómo piensan trabajar de cara a lo que viene? Sí, claro. En este momento hemos decidido presentarlo al centro en distintas provincias. Tucumán es la primera, porque el centro se constituyó en mayo y nos dio para organizar el 9 de julio, pero es la idea ir a las principales ciudades del interior del país. El centro lo que pretende es dar esa batalla cultural que ellos mismos hablan. Ellos quieren dar una batalla cultural donde los argentinos, que siempre hemos sido cerrados defensores del rol del Estado y del Estado como promotor de la soberanía nacional y de la justicia social, bueno, nosotros pensamos que es un buen momento de reafirmar esos valores, de actualizarlo y de ponerlo a tono con los tiempos que se viven. Esa es un poco la idea del foro. Ahora hay una realidad también, que es que mayoritariamente gran parte de la ciudadanía le dio el apoyo a Javier Milei, que mantiene todavía niveles de aceptación y de imagen positiva elevados, y que hay un porcentaje importante de la sociedad que no comulga con este discurso que usted está dando y que van a dar esta tarde, y que no comulga ni siquiera con las personalidades que van a disertar esta tarde. Bueno, no sé. Si hay un sector de la sociedad que se ha sumado y a los planteos del gobierno, es un tema sobre el que solamente me corresponde decir que nos compete hacer una autocrítica prolija y seria de los errores que se puedan haber cometido, para que el pueblo argentino en la segunda vuelta no se olvide de eso, Indalecio. Segunda vuelta, porque en la primera vuelta sacó el 30%, que de todas maneras es una suma importante que no se puede menospreciar. Pero se diga lo que se diga, a mí me parece que uno, cuando está convencido de algo y sostiene con seriedad sus principios filosóficos y políticos, bueno, no interesa mucho si la gente, si la voluble opinión política de las mayorías en ese momento está con nosotros o no está con nosotros. Uno piensa lo que tiene que pensar, y hubo grandes próceres e intelectuales de la patria que sostuvieron sus ideas más allá incluso del pensamiento del momento, y algunos fueron realmente muy vapuleados en su época. Así que lo que usted señala es natural. Hemos perdido una elección, lo sabemos, nos ha dolido mucho, ha provocado una gran crisis política, y es saludable esa crisis política, porque también de las crisis salen oportunidades. Y esto va a obligar al peronismo, sobre todo, a una profunda autocrítica, a un profundo repaso de los errores cometidos, y va a permitir la renovación, sin duda alguna, de nuestro movimiento popular. Así que, bueno, tampoco creo que las cosas sean tan fáciles, ¿no? Seguro. Hay un desmoronamiento, yo le diría creciente, de la imagen del presidente, y eso es consecuencia de la aplicación de políticas económicas y sociales que vienen lacerando y mutilando viejos derechos y conquistas del pueblo argentino. Así que no crea que los laureles duran toda la vida. A medida que pasan los meses, se va viendo con absoluta claridad en qué consiste el proyecto de Milei y cuál es la casta a la que él quería combatir. Parece que la casta son los millones de trabajadores y sectores medios de la Argentina, porque los aumentos
impiadoso de tarifas de servicios públicos de todo tipo. Una inflación que en un primer momento fue promovida por el gobierno para poder justificar una serie de cosas, y el descontrol absoluto de esta gestión. Bueno, el tiempo permite que la hojarasca se corra y que el pueblo pueda ver con claridad qué es lo que está pasando. Yo entiendo que se votó con mucho enojo, que Milei hizo un manejo muy inteligente de las redes sociales y que supo interpretar, yo le diría, el estado anímico y político de los jóvenes, de los sectores juveniles, con mucha habilidad. Claro. Pero falta mucho por pasar todavía. Llevan 6 meses en el gobierno. Y en esos 6 meses ya han tenido una caída en la popularidad y en la imagen del presidente importante. Gracias, Yo le Vital, muy diría amable.